Bueno, por lo que estuve viendo en el programa, en el cronograma, los dos temas que ustedes tendrán que estar viendo en paralelo son el tema 25, que es lo que debe haber hablado María el martes, que encontré que subió, que había un PowerPoint de ella de 50 diapositivas, que lo estuve mirando, y el tema 22, que se lo tendría que haber dado Federico, pero que no sé si de eso tuvieron material, comunicación o algún tipo de novedad. El doctor no nos dio clases nunca. Bien. No sé si da en otra comisión. Si hay alguna posibilidad de que usted se comunique con él a ver si nos va a dar clases o si nos podemos enganchar. Le voy a mandar un WhatsApp ahora cuando terminemos a ver cómo maneja él los temas, dónde está dando y aviso en el grupo. Gracias. Por mi parte, yo lo que quiero hacer es que estas clases de los viernes les sirvan para un acompañamiento en los temas más importantes. A diferencia de la primera parte, voy a tratar de que no sea dar clases, o por lo menos no sea dar clase al estilo tradicional, sino que sea ir razonando juntos los temas más conflictivos, para que todos puedan tener una base, puedan entenderlos y puedan a partir de ahí ir avanzando. Y como les dije ayer, lo voy a hacer a partir de hablar de leer o de mirar el material que los demás profesores van subiendo a medida que lo van tratando. Para que ustedes se encuentren en todo algo coordinado. Entonces, el tema que nosotros tenemos que explicar hoy, no voy a repetir la clase de María, pero sí vamos a razonar sobre eso, es asamblea, que en definitiva es el punto 25 que ustedes empezaron a ver. Bueno, en realidad es el funcionamiento de los órganos en la SA, pero bueno, se empieza por el principio, se empieza por asamblea. Esta clase tiene que ser una clase participativa, de razonamiento, que les sirva para eso. Armé un pequeño PowerPoint igual, pero como para que nos sirva de guía de lo que tenemos que hablar. Ya les digo, no quiero que ustedes se confundan y piensen que el contenido de todo de lo que hay que estudiar es el PowerPoint que les doy. Por eso es un PowerPoint que es más que nada una guía de lo que hay que hablar y de los puntos a razonar. Así no me quedo después pensando si ustedes leen un material incompleto. Sabemos que van a tener que leer más. Profesor, disculpe, yo ayer le mandé por WhatsApp un cuadro de mayorías de la sociedad anónima para ver si estaba bien. Quería saber si lo había podido ver. No lo vi, pero yo les mandé un cuadro de mayorías. Sí, no, es un cuadro que yo tengo hecho sobre las clases de otros cuatrimestres. Es para ver si estaba bien o no. ¿Estás segura que me lo mandaste? Sí, ayer, después de que terminó la clase. Ajá, espera, estoy buscando, porque no lo ubico. Acá está, hay 3 que me mandaste que no vi. No, está mal. Ya te digo, está mal. Está mal, por lo pronto confunde concepto de quórum con mayoría. Tiene cosas que están bien, pero tiene errores. Gisela, vamos a ver. Ahí está, tenía el micrófono apagado. Yo lo tenía así de la clase del doctor Zanota y de la clase de repaso que tuve con Castellucci en verano. Pero Gisela está mal y no es un tema en el que alguien pueda pensar distinto. Es lo que dice la ley. Por eso quería saber, porque yo lo hice sobre las clases y no sobre la ley. ¿Sabés qué me parece? Que
Hay, sobre todo en esa segunda parte, hay algunos puntos que pueden serles especialmente difíciles de entender y que hacen que ustedes quizás escuchan algo, lo toman por cierto, lo escriben y lo escribieron mal. Ayer vos me preguntaste sobre quórum y no lo dijiste bien, ¿te acordás? Sí, sí, por eso agarré el cuadro y me fijé y era lo que decía mi cuadro, entonces quería saber bien. El concepto de quórum es muy sencillo, es el del que lo tenés en el 243, primer párrafo. Hay quórum cuando están presentes los accionistas titulares de la cantidad que se exija de acciones con derecho a voto, según sea primero o segundo convocatoria, asamblea ordinaria o extraordinaria. El quórum se da con la presencia de accionistas titulares de una tenencia mínima de acciones con derecho a voto. Y como lo vimos en el ejemplo de ayer, el quórum se computa sobre las acciones, no sobre los votos. Eso es lo que está mal en tu cuadro. Está bien. De nada. Vamos a abrir un PowerPoint y les voy a pedir que traten de hacerlo activo, participar. Me parece buena opción que se animen a hablar. Yo si no igual voy leyendo lo que escriben, pero para estar seguros que vamos avanzando y que van entendiendo. Bueno, el tema de hoy entonces lo vamos a centrar básicamente en el órgano de gobierno de la sociedad anónima. Vamos a hablar desde una óptica no exactamente igual a la que vi que tiene el PowerPoint de la doctora Babau, pero sobre el mismo tema, tratando algunos de los aspectos que quizás sean los que más cuesta entender, para que a su vez les sirva para ir formando un criterio para comprender todo sociedad anónima. En realidad es la profundización de conceptos que ustedes ya vieron en general en la primera parte, pero ahora lo vamos a aplicar específicamente a un tipo social. Entonces, ¿qué es una asamblea y cómo funciona? La asamblea es el órgano de gobierno de la sociedad anónima. Esto quiere decir que la asamblea está integrada por los socios de la sociedad anónima. Y esta es la última vez que me van a escuchar decir la palabra socios. Porque a los socios de la sociedad anónima técnicamente los llamamos accionistas. A los socios de cualquier otro tipo social los llamamos socios. El socio de la anónima se llama accionista. Entonces, ¿quién integra el órgano de gobierno de una sociedad anónima? Los accionistas. Que la función sea orgánica, ya lo dijimos en general, implica que es dentro de la sociedad que se produce esta actuación. Cuando los accionistas son convocados de alguna de las maneras que la ley permite y desarrollan el acto cumpliendo con las normas que la ley exige, el resultado de esa reunión es que se emite la voluntad de la sociedad a través del funcionamiento orgánico. No cualquier reunión de socios es una asamblea. Por ejemplo, yo tengo acá un libro que les voy a mostrar algo, ya lo traigo. Yo tengo acá un libro de una sociedad anónima. Libro de actas de asamblea. Son estos libros. Y acá adentro, en los libros de actas, están las asambleas. Acá adentro están las asambleas.
que se van copiando. ¿Qué pasa? Me traen actas de asamblea que figuran firmados por 2 personas. Eso es usual porque normalmente la dinámica de la asamblea es esta. Todos los que asisten a la asamblea firman un libro que se llama libro de asistencia. Y a partir de las constancias del libro de asistencia se verifica la existencia de quórum. Pero después, el acta de la asamblea, el acta de lo que se trató en la asamblea, se elige a 2 accionistas para firmarlo. Entonces, no hay problema con que firmen solo 2, porque en realidad el respaldo de que estaban los demás está en el libro de asistencia. Bueno, acá unos clientes me traen sus libros, y cuando miro, veo todas las actas firmadas por 2 socios, por 2 accionistas. Digo, bueno, está todo bien. Voy a mirar el libro de asistencia y lo veo vacío. Entonces les digo, pero ¿y por qué firmaron 2 nada más y no firmaron el libro de asistencia a los demás? Dice que los demás no estaban. Entonces, que exista un acta de asamblea no significa que realmente haya habido una asamblea. Para que exista el funcionamiento del órgano de gobierno de asamblea debe cumplirse una cantidad de pautas que la ley regla. Y si no, esa reunión a la que asistieron accionistas no es una asamblea. Y entonces, si no es una asamblea, no emitió la voluntad de la sociedad. Tiene que ser convocada por el órgano de gobierno o de alguna de las maneras, perdón, por el órgano de administración o de alguna de las maneras que indica la ley. Tiene que cumplirse con un trámite previo que se llama comunicación. Antes de eso tiene que haber una publicación por edictos convocando a la asamblea. Edictos en el boletín oficial o edictos en el boletín oficial y un diario de circulación a nivel nacional si es una SA del 299. Hasta 3 días antes de empezar la asamblea, el accionista que va a concurrir tiene que comunicar por un medio fehaciente su intención de concurrir. Cuando llega a la asamblea tiene que firmar el libro de asistencia. Cuando firmaron el libro de asistencia, la cantidad de accionistas que alcanzan el quórum se puede tener por constituida la asamblea y ahí se empieza a deliberar y se van votando los puntos del orden del día. Se eligen 2 accionistas para firmar el acta, termina el acto, redactan el acta, firman los accionistas y está el acta de asamblea terminada. Ese es el mecanismo. Si no cumplís con ese mecanismo, no hay asamblea. Como órgano de funcionamiento del órgano de gobierno, es un órgano no permanente. No es que está en sesión permanente. El órgano de gobierno se reúne cuando es convocado. Y la ley indica que puede funcionar en general en asamblea ordinaria o en asamblea extraordinaria. La diferencia entre la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria es los temas que tratan. El artículo 234 dice cuáles son los temas que se tratan en la asamblea ordinaria. Vamos acá. El artículo 234 dice cuáles son los temas que trata la asamblea ordinaria. Como les dije ayer, en general, si tuviéramos que decir cuáles son los temas que corresponden a la asamblea ordinaria, tendríamos que decir son los temas de gestión. Pero ojo, entendámoslo bien. Nosotros sabemos que la gestión de la sociedad
O sea, la administración de la sociedad corresponde al directorio. Entonces, cuando decimos que trata temas de gestión, ¿de qué estamos hablando? No es que superpone su función a la del directorio. Cuando decimos que trata temas de gestión, lo que estamos queriendo significar es que las decisiones del órgano de gobierno van a tratar sobre los temas más estructurales de la sociedad, como pueden ser la modificación de contrato, o sobre temas que tengan que ver con la labor del directorio. Bueno, cuando trata sobre temas que tienen que ver con la labor del directorio, se hace en asamblea ordinaria. Por ejemplo, en asamblea ordinaria se elige directorio, se remueve directorio, se trata la responsabilidad de los directores y la aprobación de su gestión, se trata la rendición de cuentas de los directores a través de la presentación y aprobación de estados contables. Esos son temas de asamblea ordinaria, relacionados con la administración. No quiere decir que la sociedad en asamblea ordinaria va a decidir hacer un acto dentro del límite del 58, porque eso corresponde a las funciones del directorio. Y ustedes ya lo saben, la asamblea no es el superórgano que abarca todas las funciones, sino que tiene delimitado un ámbito funcional. Y los temas más complejos y los temas que tienen que ver con la modificación del contrato corresponden a la asamblea extraordinaria. Artículo 235. Fuera de estos casos, hay otras variantes de temas que trata el órgano de gobierno. Primero, dentro de los temas que corresponden a la asamblea extraordinaria, hay unos que, por ser totalmente fundantes y estructurales de la sociedad, están especialmente mencionados y llevan un régimen de mayorías diferente. Son los que se llaman supuestos especiales del cuarto párrafo, o sea, del último párrafo del artículo 244. Vamos a volver sobre esto más tarde. Por ejemplo, la modificación del domicilio del extranjero, por ejemplo, la transformación o la fusión o la escisión de la sociedad, por ejemplo, el aumento de capital que importe una modificación del contrato, ese último es de asamblea extraordinaria, pero no es de supuesto especial. Todos los demás que les mencioné son supuestos especiales del 244. Lo que van a tener es una asamblea extraordinaria con una mayoría más severa. Más adelante la vamos a ver. Una tercera variante, una cuarta variante de asamblea es la asamblea especial. La asamblea especial está regulada en el 250 y es la asamblea de clases de acciones. Cuando las acciones no son todas iguales, cuando tienen distintos derechos, el estatuto tiene que reglamentar asambleas de las que solo van a participar una clase de acciones. Se llaman asambleas especiales. Se rigen por las normas de la asamblea ordinaria y tienen que opinar cada vez que una decisión de la sociedad pueda llegar a afectar a los derechos de esa clase de acciones. Por ejemplo, si hay acciones que tienen 5 votos y van a aumentar el capital sin emitir acciones que tengan 5 votos, puede ser que la fuerza de los titulares de estas acciones con 5 votos sufra, puede verse perjudicada. Entonces, antes de poder avanzar de esa manera, con el aumento de capital van a necesitar una asamblea de clase que lo permita. Fuera de estos casos, también se suele mencionar como otro supuesto de asamblea el momento del acto constitutivo, con la asamblea que da origen a la sociedad y que es parte del acto constitutivo junto con el estatuto. Estas son las variantes de asamblea que existen. Entonces, ¿qué vimos hasta acá?
que la Asamblea es el órgano de gobierno, que funciona en distintas variantes, que está integrada por accionistas, que en general, según los temas que tratan, se dividen en ordinarias y extraordinarias, que puntualmente en cuanto a variantes de conformación y funcionamiento de asambleas, podríamos mencionar 5 variantes: la ordinaria, la extraordinaria, la extraordinaria que trata supuestos especiales, las asambleas especiales y la asamblea inicial, que conforma parte del acto constitutivo, dando origen a la sociedad, integrándose a su vez con el estatuto social. ¿Hasta acá lo entienden? ¿Hay alguien que no entienda esto básico de qué es una asamblea, por qué existe, cómo funciona, quién la integra? Yo tengo una duda, soy Cleopatra, sobre el último punto de la diapositiva anterior. Sí. Cuando dice puede agregarse el acto constitutivo que contiene la asamblea que constituye la sociedad. No me represento cómo sería. Esto es así. El acto constitutivo en la sociedad anónima se hace en instrumento público. Ese instrumento público tiene 2 partes. Yo después les voy a pasar un modelo, así lo tienen, pero te lo explico igualmente. Tiene 2 partes. Una primera parte, cuando dice qué personas se presentan, en ese momento es cuando explica cómo van a llamar a la sociedad, cómo van a participar en el capital social, a quienes eligen por primera vez como miembros del directorio. Esa primera parte es como un acta de asamblea. Y a esa primera parte le sigue una segunda, que están juntas, que es el estatuto en sí. Y el estatuto es como la ley de la sociedad. El estatuto va a decir, se constituye una sociedad que se llama así. Tiene este objeto social a cumplir. Va a haber tantas acciones divididas de esta manera que son suscritas en este acto de esta forma. Así va a funcionar la administración, así va a funcionar el régimen de transferencia de acciones, así va a funcionar el órgano de gobierno. El estatuto es una norma más rígida que va a servir para toda la vida de la sociedad. La primera parte del acta es una norma que explica el momento de la Constitución y dicta las resoluciones iniciales. Cristian, ¿esta es la Asamblea Constitutiva del 176? Esa es la Asamblea Constitutiva del 176, ¿sí? Sí, exactamente. Esa es una Asamblea Constitutiva, es como se ponen los datos, pero forma parte del acto constitutivo entero. Bien. Entonces, la del 176 es otro tipo de asambleas como la extraordinaria, como la ordinaria, tipo está dentro de la clasificación, ¿o no? Algunos autores te dicen eso y otros te dicen que no. Hay autores que directamente cuando te dicen, mira, hay 2 variantes de asamblea, ordinaria y extraordinaria. Dentro de la extraordinaria, a su vez, hay una subvariante que es el supuesto especial, y la del acto constitutivo no te la menciono. Pero como vi que María piensa de otra manera y se lo pone en la diapositiva, les expliqué el criterio de María también. Bien. Ahora, de acuerdo a lo que les dije ayer, buscando que ustedes tengan una coherencia en el material que leen. No es que todos piensen que es ni que es una asamblea, ni que todos piensen que es un supuesto distinto de asamblea. Sí es verdad que es una declaración de voluntad de los socios, sí es verdad que se entiende como una función constitutiva, sí es verdad que evidentemente los socios o accionistas cuando suscriben eso están dictando normas de gobierno dentro de la sociedad, pero no sé si eso será suficiente para tipificarlo como una nueva forma de asamblea. Sigamos. ¿Quién convoca a las asambleas?
Entonces, nosotros explicamos que es un órgano societario, pero no es un órgano societario que esté en sesión permanente, sino que necesita ser previamente convocado, y a través del procedimiento que indica la ley. En principio, la convocatoria de asamblea corresponde al órgano de administración, es decir, al directorio. Si el órgano de administración no hiciera la convocatoria, podría llegar a hacerlo el órgano de fiscalización, la autoridad de aplicación, o sea, personas jurídicas, o incluso podría hacerse judicialmente. Pero normalmente, y la función corresponde al directorio. Lo decide el directorio y lo convoca el presidente, porque es un acto de la sociedad y lo hace su representante, pero lo decide el directorio. La ley lo que plantea como variante es la posibilidad de que a pedido de accionistas que representen por lo menos el 5% de participación en el capital social, el directorio deba convocar asamblea. En este caso, cuando la convocatoria se hace a pedido de accionistas, los accionistas que piden la convocatoria deben indicar también cuáles son los temas del orden del día que quieren que se trate. Y el directorio estará obligado a convocar la asamblea como se la piden, para tratar los temas del orden del día que les piden. O sea, no podría el directorio decir, bueno, vos me pedís esto, no lo hago, y tampoco podría decir, bueno, mira, vos te interesan estos 3 puntos, bueno, yo te voy a agregar 10 temas más que lo vamos a tratar antes que los tuyos. Eso sería una causal de nulidad de la asamblea. Cuando la asamblea se convoca a pedido de accionistas, hay que convocar con el orden del día que proponen los accionistas. Algunos autores dicen el directorio puede agregar puntos, pero sin cambiar el sentido del motivo por el cual se está convocando a deliberar. A mí me pasó en un conflicto societario en Buenos Aires hace varios años, el directorio no convocaba a asamblea ordinaria, y entonces yo como minoritario le mando una carta de documento pidiendo que convoque a asamblea ordinaria, diciendo para tratar de estos puntos, y le remarco los puntos que a mí me importaban de responsabilidad de ellos por falta de deber de información y otras cosas. Ellos convocan a asamblea, pero los puntos que yo pedía los pusieron número 18 y 19. Y en los puntos anteriores trataban la aprobación de la gestión. Con lo cual nunca me iban a llegar a tratar los temas que yo quería, porque me iban a decir, no, ya cayó en abstracto lo que vos querés tratar de responsabilidad, porque ya le aprobamos la gestión por mayoría. Entonces, yo con ese argumento fui, lo impugné y lo gané. Por eso, cuando la convocatoria se hace a pedido de un accionista, hay que ser muy respetuoso de los puntos del orden del día que el accionista plantea. Fuera de estos supuestos, hay otras 2 particularidades que hay que ver. Uno, hay un caso en el que el directorio está obligado siempre a convocar, y es, dentro de los 4 meses de desarrollo del ejercicio, está obligado a convocar a asamblea ordinaria para tratar los temas propios de asamblea ordinaria. Vamos a ver ahora al final de la clase un ejemplo medio mini casito del tema. Y fuera de esto, que me olvidé de escribírselos, hay otro supuesto en el que la convocatoria no se hace ni por el directorio, ni por órgano de fiscalización, autoridad de aplicación, ni judicialmente, sino que se hace a partir de la presencia de todos los accionistas. A ese supuesto que está en el 237, último párrafo, se lo conoce como asamblea unánime. La asamblea unánime tiene que cumplir con 2 requisitos.
En principio, Carolina, cuando la se hace a pedido del accionista, hay que respetar los puntos del orden del día que el accionista pidió y en el orden que el accionista los pidió. Entonces le decía, otra variante de convocatoria de asamblea es cuando están todos presentes y en ese caso, y además votan todos en el mismo sentido. Si están todos presentes y todos votan de la misma manera, no hace falta cumplir con la publicación de edictos, no hace falta cumplir con la publicación de edictos, sino que directamente alcanza con la presencia de todos. Es el artículo 237, último párrafo. Existe un supuesto más, pero yo ahora vamos a entrar a analizar en profundidad una cuestión. No, Mariela. Se firma, todos los asistentes firman este libro, que se llama Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas. Se completa el libro con la convocatoria de la asamblea acá arriba, con la presencia de accionistas que comunicaron que iban a ir, y con la firma de los que efectivamente asistieron. Esto es lo que firman todos. Y después se redacta un acta que no va a este libro, sino que va al libro de actas. Y es firmado por los accionistas que eligieron para que firmen el acta, que normalmente son 2 accionistas, que lo dispone la propia asamblea. A su vez, también firma el presidente del directorio porque tiene obligación de estar presente, es el que convocó y el que redacta el acta. Les decía, repasemos, porque como a veces hay preguntas que van para otro lado, capaz que pierden el hilo. ¿Quién convoca una asamblea? Primero, es función del directorio. El directorio resuelve. Todo lo que hace el directorio lo debe volcar en un acta de directorio. Entonces, el directorio resuelve y elabora un acta de directorio firmada por todos los directores. Esas actas sí van firmadas por todos los directores, porque no hay libro de asistencia a reuniones de directorio. Hay libro de asistencia a reuniones de asamblea. Entonces, el acta de directorio la firman todos los directores, convocan asamblea. El presidente del directorio, con ese acta, publica los edictos de convocatoria. Supuesto 1. Supuesto 2. El directorio omite convocar asamblea debiendo hacerlo. Puede convocar el órgano de fiscalización, ya sea sindicatura o consejo de vigilancia. Puede convocar cuando se le pide la autoridad de aplicación o puede ser convocado judicialmente. La convocatoria judicial es a pedido de un accionista. Por ejemplo, un accionista pide al directorio que convoque asamblea, el directorio no convoca y entonces el accionista va a tribunal y dice convoque usted porque pedí no cumplieron, teniendo obligación de hacerlo. Entonces, ¿quién puede convocar asamblea? 1, directorio. 2, órgano de fiscalización. 3, autoridad de aplicación. 4, judicialmente. 5, directorio, pero a pedido de accionistas que representen el 5% del capital. 6, asamblea unánime. Están todos presentes y votan todos en el mismo sentido. 237, último párrafo. Y después existe otra variante, que en realidad, en mi opinión, no corresponde, pero algunos autores piensan que sí, y puntualmente vi que María la pone como variante, y es la convocatoria, la autoconvocatoria. ¿Qué pasa? El Código Civil y Comercial, cuando habla de personas jurídicas en general,
tiene una norma que plantea la posibilidad de que la persona jurídica se autoconvoque en reunión del órgano de gobierno. No es el mismo supuesto de la asamblea unánime, porque en la asamblea unánime, si bien se pueden estar todos presentes, fueron convocados por el directorio, aunque sin publicar edictos. O si se autoconvocaron, de todas maneras la particularidad es que están todos presentes y votan todos igual. El supuesto del Código Civil y Comercial es que se autoconvocaron, pero después votan como quieren. Bueno, que ese supuesto sea de aplicación al derecho societario es dudoso. Por un lado, podemos decir, es una norma general de personas jurídicas y entonces se debe aplicar también a las sociedades, pero por otro lado, no deberíamos olvidar que la aplicación de estas normas generales de personas jurídicas que contiene el Código Civil y Comercial a sociedades tienen una norma de coordinación para poder aplicarse, que es el 150. Y el 150 del Código Civil y Comercial dice que primero se aplican las normas imperativas de la ley. Y cuando no hay normas imperativas en la ley, se aplican normas imperativas del Código Civil y Comercial. Recién después se aplican las normas del contrato y después de eso se aplican las normas supletorias, primero de la ley, segundo del Código Civil y Comercial. Bueno, esta posibilidad de convocar asamblea autoconvocada del Código Civil y Comercial es una norma supletoria. Yo creo que habiendo una regulación imperativa en la Ley General de Sociedades, no podés aplicar una norma supletoria del Código Civil y Comercial. Pero bueno, admitamos que otros autores o otra parte de la doctrina puede pensar distinto, y entonces digamos que puede haber alguien que diga, además de la convocatoria por el directorio, a pedido de accionistas que tenga el 5%, por órgano de fiscalización, autoridad de aplicación o judicialmente, por el 237 en asamblea unánime. También hay autores que piensan que otra forma de convocar a la asamblea es la autoconvocatoria del Código Civil y Comercial. Como en todos este tipo de cuestiones existe una cantidad de intereses económicos en juego, la doctrina debate mucho estas cuestiones, no van a encontrar una opinión única, y van a tener que moverse en que algunos piensan esto y otros piensan otra cosa. Lo importante es que se entiende. ¿Cómo? Yo tengo una duda. La doctora Garrau dijo que la Inspección General de Justicia no admitía la autoconvocatoria, pero que hoy sí, o sea, antes no, y ahora sí, si están todos los accionistas y se toman las decisiones por unanimidad. Bueno, eso no es autoconvocatoria, eso es asamblea unánime. Ah, eso es lo que iba a preguntar, ¿cuál era la diferencia con la asamblea unánime? Exacto, no hay diferencia con la asamblea unánime. Lo que pasa es que vamos a entrar a una sutileza, que yo no se las iba a decir, pero se las voy a explicar. Con la asamblea unánime hay una discusión. El 237, último párrafo, dice que si están todos presentes y todos votan en el mismo sentido, las decisiones que se adoptan son válidas. No dice si eso se puede dar, no dice si eso se puede dar a partir de una autoconvocatoria o si es necesaria una reunión de directorio que los haya hecho ir a juntarse. El término autoconvocatoria es se juntaron los accionistas espontáneamente sin que los llame el órgano directorio, ¿entendés? Entonces, alguna doctrina en algún momento dijo, bueno, el 237 igualmente exige que haya una reunión de un acta de directorio que haya convocado a la asamblea. Lo que pasa es que obvias la publicación de edictos haciendo la asamblea unánime del 237.
Y otra parte de la doctrina mayoritaria decía, no, si el 237 no dice que tiene que haber convocatoria, puede haber asamblea unánime autoconvocada. Pues en esa cuestión doctrinaria se mezcla, bueno, y creo yo que de estas dos posiciones claramente la segunda es la más razonable. Te hayan convocado o no te hayan convocado, si todos los accionistas están de acuerdo en los temas que tratan y en lo que resuelven, me parece que no hay duda que la sociedad decidió. Por una cuestión de lógica. Están todos presentes, están todos de acuerdo. Pero bueno, son opiniones. En cambio, la asamblea que prevé el Código Civil y Comercial es una asamblea que tiene este parámetro. Es una asamblea que en realidad nació porque los socios se juntaron. No hubo una reunión de directorio y no hubo ningún otro medio de publicidad. No hubo edictos, no hubo reunión de directorio. Se juntaron los accionistas, decidieron qué temas iban a tratar y empezaron a tratarlos. Y después decidieron por las mayorías de la ley. Bueno, esta es otra cuestión y es si estas normas generales del Código Civil y Comercial son de aplicación a la Ley General de Sociedades o no. Algunos dicen que sí y otros dicen el 150 te lo impide. Profe, una consulta. Sí. Por el 236 igual, ¿no quedaría vedado eso? ¿Vedado qué? Por no darle la facultad a la asamblea de usar facultades que serían de la administración o del síndico. En realidad es esto. Es razonable lo que vos estás pensando, pero hay que entender que todo esto lleva una evolución. Y lleva una evolución que trata de quitar formalismos cuando estos claramente son innecesarios. El tema es, a mí me gusta quitar formalismos y hacer las cosas más claras, pero no cuando para eso tenés que olvidarte de cómo se interpreta una norma específica. O sea, yo no puedo, en mi opinión, yo no puedo aplicar una norma de la parte general del Código Civil sin olvidarme que para aplicar una norma del Código Civil y Comercial a la de sociedades tengo que pasar por el 150. Pero son opiniones. Yo sé que el sentido de lo que propone la posibilidad de la asamblea autoconvocada es un sentido razonable. Dice, si estamos todos de acuerdo que vamos a tratar estos temas, ¿cuál es el problema? Si la sociedad es nuestra. Ahora, estrictamente, viéndolo de una manera técnica, te está faltando que el órgano de gobierno se expida haciendo la convocatoria. Y la ley de sociedades tiene ese sistema para llamar asambleas. Pero bueno, hay gente que es más formalista, hay gente que es menos formalista. Y la legislación a veces va avanzando a partir de cosas que un día se plantean y son defectuosas y después se corrigen y entonces ya se perfeccionaron. ¿Qué es lo que ustedes deben saber? Deben saber esto. Esto no es matemática, 1 más 1 no siempre es 2, ustedes tienen que saber cómo funciona. Y hay miles de temas que vamos a ir viendo donde tenemos problemáticas similares. Otro gran tema es el quórum. El quórum es otro problema. Primero, volviendo al concepto de la clase de ayer, ¿qué es el quórum? El quórum es, ¿querés decirlo vos, Gisela? A ver si te sale ahora, ¿no? Bueno, el quórum es la presencia mínima de accionistas que la ley exige para poder tener por constituida la asamblea. Y esta presencia mínima de accionistas se relaciona con la cantidad de acciones
que deben estar representadas para que el acto pueda abrirse, acciones que puedan emitir voto en la asamblea a realizarse. Justamente ayer vimos un ejemplo para que ustedes se den cuenta que si hay 100 acciones, el quórum está dado por la presencia de más de 50 acciones en primera convocatoria. No importa cuántos votos tenga cada acción. Lo que importa es que hay un total de 100 y si todas las acciones pueden votar, tiene que haber más de 50 para que empiece la asamblea. Después veremos en la asamblea cuántos votos hay y las decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos presentes. Bueno, la explicación de qué es quórum y la explicación de cómo se conforma la mayoría la deben saber bien. Si se confunden, si leen algo que no es esto, si escuchan algo que les parece que no lo entendieron, muy fácil. Vayan al 243, primer párrafo, y es un renglón y medio que les da la respuesta. Para el quórum. Claro. Profesor, para el quórum, Sí. ¿se computan acciones o acciones con derecho a voto? Acciones con derecho a voto. Entonces, eso lo tenía bien. El 243. ¿Tenés la ley? Sí, ahí El abajo. 243, primer párrafo, otra vez. O sea que hay acciones que no tienen derecho a voto. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. (243) Asamblea ordinaria, quórum. La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria requiere de la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Listo. Entonces, requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Entonces, el quórum se computa sobre cantidad de acciones y no sobre cantidad de votos. Perfecto. Segundo, cualquier acción, no, acciones que tengan derecho a voto. Que tengan derecho a voto. Primero, acá hay que hacer una salvedad. Hay acciones que normalmente no tienen derecho a voto. Esto ustedes lo van a encontrar en la ley, en el artículo 217. La ley plantea que haya acciones que tengan una preferencia patrimonial, pero que a cambio de esa preferencia patrimonial puedan no tener derecho a voto. Por lo menos en las asambleas ordinarias y extraordinarias comunes, porque en los supuestos especiales cambia. Entonces, por ejemplo, una acción que dice, los primeros dividendos siempre se van a pagar a esta acción. Pero a cambio de tener esa preferencia, esa es la palabra, preferencia, no vas a poder tener derecho a voto. Entonces, si ese accionista fue a la asamblea, ese accionista no puede votar y entonces no va a contribuir al quórum. O, por ejemplo, si ustedes leen la ley, no me acuerdo el artículo, creo que es 240, 241, te plantea la prohibición del director de aprobar su propia gestión. Tiene prohibido el voto. El 241. 241. Entonces, no podemos, si la asamblea se convoca para tratar únicamente ese punto, no podemos computar su voto en el quórum porque él no vota. Una cuestión gris es si podemos computar en el quórum al accionista con interés contrario. ¿Por qué? Porque el accionista con interés contrario no tiene prohibido votar. No es el caso del 241, es el caso del 248. Que no sé si alguien ya leyó
o empezó a leer el trabajo de Julia Villanueva. Si no, les repito, léanlo, el que les mandé ayer, porque está bueno. En el 248, la ley dice que el accionista que en un asunto determinado tenga un interés contrario al de la sociedad debe abstenerse de votar. Abstenerse de votar quiere decir que él tiene que decir, yo no voto. A mí me pasó en una asamblea que me siento con mi cliente y el otro socio me dice, usted no puede votar. Digo, ¿cómo no puedo votar? No, usted no puede votar porque tiene un interés que no es el interés de todos. Digo, mire, usted está equivocado. Mi cliente tiene el interés en que los negocios vayan bien y va a votar. Y el abogado dice, no, pero el artículo 248, digo, el artículo 248 dice que yo, si me siento con un interés contrario, debo no votar. No que usted me lo puede prohibir. Es distinto el deber de abstención de la prohibición. En el 241 hay una prohibición, en el 248 hay un deber de abstención. Entonces, si un accionista, ahí ya te dejo, Cleopatra, si un accionista dice, vos no podés votar, no es suficiente para excluirlo del cómputo de quórum. Porque el interés contrario no es prohibición. Ahora, si el propio accionista que tiene que votar dice, tengo un interés contrario, no voy a votar, podría ser lógico, pero igual es discutido doctrinariamente y jurisprudencialmente, si ese accionista que dice yo no voto porque tengo interés contrario, lo computamos en el quórum o no lo computamos. Y lo más lógico sería computar. Y es discutible, porque ese no va a votar. Pero tiene derecho a voto. ¿Por qué tiene derecho a voto si tiene obligación de abstención? No tiene obligación de abstención. Bueno, la ley dice que debe abstenerse de votar. La obligación de abstención la tiene. Lo que no pueden los demás es imponérsela. Bueno, pero tiene que considerar que tiene un interés contradictorio. Bueno, es discutible. Y por eso ahí es como que pierde el derecho al voto. Es discutible. Y esto que estamos haciendo acá es un tema que muchas veces se da en las asambleas. Si el que tiene el deber de abstención y no se abstiene, ese nunca lo pueden excluir del cálculo porque él entiende que puede votar. Después se podrá impugnar la asamblea si con el voto de este tipo se produjo un perjuicio. Sí, lo va a pagar él. Claro. Pero antes, si él quiere votar, vos no le podés decir, sáquenlo del cálculo del quórum. La cuestión conflictiva es si el tipo acepta que no vota. En ese caso, ¿lo sacamos del cálculo del quórum o lo dejamos en el cálculo del quórum? Fíjense que no es un dato menor porque el quórum marca la cantidad de votos que se van a considerar para computar la mayoría. Porque la mayoría es mayoría absoluta de votos presentes. Y vos con el voto de esa persona no se computa. Presente. No me importa la solución, chicos. La solución es discutible y seguramente si trabajan en esto, su solución variará de acuerdo al interés que les toque defender en algún momento. Una consulta, profe. Sigue diciendo, sí, pero tengo derecho a voto. ¿Cómo me voy a abstener si con mi voto puedo torcer la voluntad societaria? Es medio absurdo. Bueno, la ley te impone un deber de abstención y ese deber de abstención genera una obligación y genera efectos en el caso de incumplimiento. Lo que pasa es que el deber de abstención no es una prohibición y da lugar a todo esto que estamos hablando. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Yo, profe, una consulta. Esto leí que hay que demostrarlo, ¿qué? O sea, ¿se lleva a juicio el acta asamblearia? En realidad, ¿qué leíste que hay que demostrar? Hay que demostrar el interés contrario. Claro, como que en este artículo, y hay otro más, que no me acuerdo el número, como que hay que demostrar que, Claro. que el accionista está tratando de torcer la voluntad social. Bueno, el tema es, siempre que el accionista vota, influencia en la conformación de la voluntad social. No hay ninguna duda.
porque la sumatoria de votos permite conformar la voluntad social. La cuestión es la que sigue. Vos, accionista que votaste pensando en lo que vos entendés que es lo mejor para la sociedad, de acuerdo al interés común de los socios, que es el interés social, o votaste por un interés particular sabiendo que perjudicás a la sociedad. Bueno, acá tenemos varios problemas. Primer problema, no están todos los autores de acuerdo ni siquiera en que existe el concepto de interés social, y mucho menos en cuál es el contenido del concepto de interés social. Y entonces, la ley tiene un artículo que dice, si vos tenés un interés contrario de la sociedad, te tenés que abstener de votar. Bueno, primero, ¿qué es tener un interés contrario de la sociedad? ¿No se supone que vos hacés una sociedad y participás de un proyecto para ganar plata? Si vos entendés que una es la mejor manera de ganar plata, ¿tu interés es contrario de la sociedad? ¿O es el interés que te llevó a participar? Bueno, es discutible. Tenés que partir de la clarificación del concepto de interés social. Segundo, no genera una prohibición. Si generara una prohibición como en el 241 sería más sencillo. Por lo menos en la asamblea, por mayoría, se dice vos no votás o vos sí votás. Pero como no es una prohibición, le están pidiendo el acto, en principio parece altruista, decir, bueno, yo no voto. Y si él no dice yo no voto, nadie le puede prohibir votar. Lo que la ley plantea es las consecuencias por votar cuando no debías. Y Claro. una última consulta. Cuando esto hay que probarlo, que igualmente también es medio como ético, entonces es difícil de probar, pero en el caso de que lo pudiera probar, ¿qué es una acción de impugnación y se adjunta la prueba ahí, o hay que hacer otro proceso? Una acción de impugnación y una acción de daños y perjuicios. Gracias. La del daños y perjuicios por el juego de dos artículos, 248 y 254. Ya después lo vamos a profundizar un poquito. Chicos, la idea mía de esta clase es exactamente lo que está pasando. Que frenemos, que hablemos, que traten de entender la forma de funcionamiento de la ley. Porque si no lo entendemos pudiendo discutir temas, no lo vamos a entender nunca. Bueno, yo ya lo entendí, pero la idea es que lo entiendan ustedes. Otra cuestión. El quórum. Dijimos que es la presencia mínima de accionistas como para tener por constituida la asamblea. Bueno, ¿el quórum debe mantenerse durante el desarrollo de la asamblea? Sí. ¿O una vez que firmaron el libro de asistencia ya no importa? No, por eso es importante el orden del día, porque si a vos te ponen una decisión que querés tomar importante abajo, por ahí a la mitad de la asamblea se va en la mitad y te quedás sin quórum. ¿Dónde dice la ley que el quórum tiene que mantenerse durante el desarrollo de todo el acto? Porque el único lugar donde la ley trata el quórum es en el 243 y 244, lo que acabamos de leer. ¿Lo volvés a leer, Gisela? Sí, perdón. 243. Sí. La constitución de la Asamblea Ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Bien. ¿Y que no dice qué pasa después? No, habla de la dice. segunda convocatoria. Por eso, no lo dice. Yo creo que es para... ¿Cómo? Es nada más para iniciar la asamblea que se requiere el quórum. Bueno. Después si los accionistas quieren retirarse, después no sé cómo será el tema al momento de votar. Bueno, ahí está un poco... Ahí hay otro tema. Ahí está un poco, de hecho, acá les puse la pregunta, ¿cómo se computa el no voto de quien se retira de la reunión? Fíjense que lo tienen acá, pero fuera de eso, el primer punto, acá hubo un compañero de ustedes que dijo, el quórum debe mantenerse. La realidad es que lo que él dice tiene apoyo en mucha doctrina. Hay mucha doctrina que dice que el quórum debe mantenerse.
Pero claro, si vos sos partidario de esta posición, tenés que admitir que entonces un grupo de accionistas con intención de entorpecer se sientan, tratan el tema que le importa, se levantan y dejan la asamblea sin quórum. Si vos me decís a mí qué pienso, yo pienso que, como dice el 243, a mí lo que más me gusta es que la regla sea clara. Y yo creo que la ley trae una regla clara. La ley dice que el quórum es un requisito de constitución. Entonces, para mí el quórum se verifica a partir de la firma del libro de registro de asistencia. Eso significa que el accionista estuvo presente. Después, si el accionista se levantó y se fue, va a pasar este efecto. Su voto va a integrar la masa de cálculo, porque se lo computó para el quórum, pero no va a conformar la mayoría. Entonces, puede ser que su voto termine, que su retiro de la asamblea termine perjudicando la conformación de la mayoría. Pero en mi opinión no debería alterar la existencia de quórum. ¿Y si se abstienen, no sería lo mismo que retigarse? Sí, el efecto sería similar, porque se lo computa como presente, pero no ayuda a integrar la mayoría. Lo que pasa es que hay otra parte de la doctrina que dice no, el quórum tiene que mantenerse a lo largo de todo el acto. Para mí, eso es algo que parece razonable, pero que la verdad no es lo que indica la ley. Les puedo pasar, hay una ponencia de un amigo que escribió hace unos años que me parece muy clara a mí en este sentido, que se la voy a mandar por el grupo, para que en una leidita rápida tengan elementos para pensar en este tema. Pero sin duda la cuestión del quórum, primero qué es, segundo cómo se calcula y segundo si es algún requisito para la Constitución o es algo que continúa durante todo el acto asambleario, es un tema debatido en nuestra ley de sociedades. También es un tema que hay que manejar, es qué pasa cuando la sociedad pasa a un cuarto intermedio. A ver, alguien dice algo. Juan Cruz. ¿Serían iguales los efectos que podrían ocurrir si hay cuarto intermedio y pasado el cuarto intermedio no se hacen presentes? Claro, bueno, claro, es esto mismo. ¿Qué dice la ley del cuarto intermedio? La ley dice que... Dale. Perdón. ¿El 247 lo leo o lo que yo entendí? Léelo, dale. La asamblea puede pasar a cuarto intermedio por una vez a fin de continuar dentro de los 30 días siguientes. Solo podrán participar en la segunda reunión los accionistas que cumplieron con lo dispuesto en el artículo 238. Se confeccionará acta de cada reunión. Bien. Entonces, acá la cuestión es, ¿qué es el cuarto intermedio? El cuarto intermedio es una suspensión de la asamblea que resuelve la misma asamblea, por mayoría, que lo puede hacer por una única vez, para continuar en un plazo que no sea mayor a un mes, mayor a los 30 días, dice la ley. Si yo traté los primeros 2 puntos de los 5 que iba a tratar, y paso a cuarto intermedio, cuando vuelvo empezaré a tratar el punto 3. Como es la misma asamblea, no se vuelven a publicar edictos. Como es la misma asamblea, no se vuelve a comunicar la asistencia, eso es el 238. Como es la misma asamblea, los mismos que firmaron el libro de asistencia pueden ir una vez que se reanuda el cuarto intermedio. ¿Cuáles son los puntos conflictivos sobre la presencia de accionistas y un cuarto intermedio? Son básicamente 2. Primero, el que comunicó asistencia para ir a la primera asamblea, pero no fue a la primera parte de la asamblea, ¿puede ir a la segunda? ¿Por qué se comunicó asistencia? ¿Qué dice Gisela del 247?
En realidad no, porque dice que solo podrán participar en la segunda reunión los accionistas que cumplieron con el 238. ¿No deberían ser los que fueron? Cumplir con el 238 es avisar hasta 3 días antes que vas a ir. Ah. Aunque no haya sido. Ah, claro. Es comunicar. Bueno, hay quienes dicen, lo que dice la ley es que si vos avisaste que ibas a ir y estás incluido en la planilla del libro de asistencia, aunque no haya sido, podés ir a la evaluación del cuarto intermedio. ¿Aún sin firmar? Aún sin firmar, porque el 247 dice que los que pueden ir son los que comunicaron asistencia. No dice el que fue a la asamblea y firmó. Dice el que comunicó asistencia, el que cumplió con el 238. Claro, no es el que dio quórum, no. Claro, dice eso, ¿verdad? Sí, el 238 dice el primer párrafo, es: para asistir a las asambleas, los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito o constancia a las cuentas de acciones escriturales librado al efecto por un banco, caja de valores u otras instituciones autorizadas para su registro en el libro de asistencia de las asambleas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Bueno, y el 247, el requisito que pone para ir después del cuarto intermedio es haber cumplido con esa comunicación. Hay parte de la doctrina que dice, si estamos hablando de continuar la asamblea, el que no se sentó en la asamblea no puede ir después. Y es muy lógico lo que dice. Pero la ley no dice eso. La ley dice que el que cumplió con el 238 de comunicar podría ir después a la reanudación del cuarto intermedio. Bueno, están las dos posiciones. A mí lo que me importa es que analicen la ley y lo vean. Segundo punto conflictivo. ¿Se vuelve a verificar quórum en la reanudación del cuarto intermedio? ¿Qué pasa si estuvieron presentes todos, firmaron todo el libro de asistencia y cuando se reanuda el cuarto intermedio está presente el 30%? ¿Se inicia la continuación o no se puede reanudar? Dicho en otros términos, ¿hay que volver a verificar el quórum? Esto depende de la respuesta que den a si el quórum debe mantenerse a lo largo de la asamblea o es algo que se verifica para tenerla por constituida. Yo creo que no, porque en realidad se constituyó en la primera vez que se reunieron. En la misma asamblea, no es una asamblea distinta. Yo pienso igual, pero doctrinariamente está discutido. Y jurisprudencialmente también. Claro. Entonces, el cuarto intermedio y el quórum genera estos dos puntos de conflicto que dan lugar muchas veces a impugnación de decisiones asamblearias, por qué hubo quórum, por qué no lo hubo, por qué este no podía estar o por qué sí podía. ¿Van bien? Bueno, vamos a ver qué me falta. Y algo falta todavía. Pero bueno, vamos. No, porque escribí 10 diapositivas, dije esto se nos va a pasar en 2 minutos y la verdad es que no. Una consulta. ¿Quién decide cuándo se reanuda la asamblea? La misma asamblea, cuando decide pasar a cuarto intermedio, esto funciona así. Digamos que estamos en una asamblea. Que Cleopatra, que estoy mirando acá porque tenemos justo a ella acá en el monitor, es la presidenta del directorio. Levanto la mano yo y digo, pido la palabra. Cleopatra dice, a ver, den la palabra a Talierzi. Yo digo, mociono, cada vez que vos querés proponer algo, lo que haces es presentar una moción. Es la moción de privilegio, ¿no? Exacto. ¿Por qué es de privilegio? Porque vos estás... Porque es lo que primero se vota. Exacto, estás pidiendo que se vote algo que no está en el orden del día. Claro. Entonces, mociono que se pase a cuarto intermedio, porque al ver la temática que estamos queriendo tratar, me doy cuenta que no tenemos suficiente información. ¿Eso qué habilita? Que los demás van a tener que votar mi moción. Pueden votar a favor o en contra. Si hay mayoría, entonces mi moción quedará aprobada. Y la misma asamblea tendrá que fijar, y se va a quedar en el acta de lo que se escribió ese día, qué día, a qué hora se va a reanudar el cuarto intermedio al que se decidió pasar.
Así es como funciona. Bueno. Bien. Mayorías. Vamos a profundizar ahora un poquito más en mayorías. O sea, vamos a decir lo que me faltó decir ayer. Primero, ya sabemos, por lo menos lo dije ayer, que en materia de sociedades anónimas, la mayoría de una asamblea ordinaria o la mayoría de una asamblea extraordinaria es la mayoría absoluta de votos presentes. Con el pequeño agregado, votos presentes que puedan emitirse en la respectiva asamblea. Ustedes vieron en la primera parte un caso, incluso lo vieron con un casito práctico, en el que un accionista extranjero que no había cumplido con el 123 votaba en una asamblea y con el voto de él se perjudicaba a alguien que iba a ir a impugnarla, no sé si se acuerdan. Bueno, ese accionista, aún presente, no podía emitir su voto porque no había cumplido con la inscripción del 123 para poder hacerlo. Entonces, cuando hablamos de mayoría absoluta, ya dijimos, más de la mitad. De votos presentes, perfecto, pero no de cualquier voto presente. Voto presente que pueda emitirse en la respectiva asamblea. Si es un tipo que le falta cumplir un requisito previo para poder votar, ese tipo no se puede computar como la mayoría. Situación compleja es el 248. ¿Podemos entender que el accionista en conflicto de interés puede conformar la mayoría? Bueno, en principio creo yo que sí, porque lo que tiene es un deber de abstención. Pero, si con su voto se perjudica a la sociedad, podrá impugnarse la asamblea, argumentando que él no debió votar en la respectiva asamblea y metiéndole daños y perjuicios por el perjuicio que causó a la sociedad. Fíjense acá dos casos de aplicación. El de la sociedad extranjera por el 123, muy claro, y el del 248 un poquito más nublado, pero creo en definitiva entendible. Fuera de estos casos, el que no lo capta esto en profundidad no se preocupe porque tenemos tiempo para volver a verlo. Yo por eso me apuro a decírselos para que les dé vuelta en la cabeza, piensen y podamos seguir viéndolo. Otra cuestión. Yo les dije que además de asamblea ordinaria y extraordinaria está la asamblea extraordinaria que trata supuestos especiales. Gisela, ya que tenés la ley ahí, ¿lees el último párrafo del 244? Y después yo se los explico. Sí. Gracias. Supuestos especiales. Cuando se tratare de la transformación, prórroga o reconducción, excepto en las sociedades que hacen oferta pública o cotización de sus acciones, de la disolución anticipada de la sociedad, de la transferencia del dominio al extranjero, del cambio fundamental del objeto y de la reintegración total o parcial del capital, tanto en primera cuanto en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de votos. Esta disposición se aplicará para decidir la fusión y la escisión, salvo respecto de la sociedad incorporante que se regirá por las normas sobre aumento de capital. Bien. Bueno, entonces, primero, ¿de qué tipo de asamblea estamos hablando? Estamos hablando de una asamblea extraordinaria. Lo que quiere decir que la ley exigiría el quórum de asamblea extraordinaria. El quórum de asamblea extraordinaria es la presencia de accionistas que en primera convocatoria sean titulares del 60% de acciones con derecho a voto y en segunda convocatoria accionistas que sean titulares del 30% de acciones con derecho a voto. Pero no es cualquier asamblea extraordinaria. El cómputo de la mayoría acá es distinto al que nosotros vimos en los demás supuestos. Se exige la mayoría absoluta de capital social, no de presentes. Fíjense, lo acaba de leer Gisela.
Se exige mayoría absoluta, pero de capital social. Con dos pequeños agregados más. No se aplica la pluralidad de voto. Lo que quiere decir que si hay acciones que tienen más de un voto, por ejemplo 5 votos, acá van a votar por uno. Las acciones que pueden tener más de un voto se llaman acciones privilegiadas y ustedes las tienen mencionadas en el artículo 216. Y con otro agregado más. Las acciones que normalmente no tienen voto, acá sí votan. No lo dice el 244, lo dice el 217. Son las acciones preferidas. Entonces, en los supuestos especiales del 244, ¿cuáles son las diferencias? En cuanto al quórum, ninguna. Es el quórum de la asamblea extraordinaria. En cuanto al cómputo de las mayorías, 3 diferencias. La mayoría es mayoría absoluta, pero sobre capital social. Segundo, las acciones que tienen más de un voto, acá votan con un único voto. O sea, las privilegiadas del 216. Y tercero, las acciones que normalmente no tienen voto, acá sí tienen voto, tienen uno, porque lo dice el artículo 217, acciones preferidas. Entonces, así es como funciona la mayoría en los supuestos especiales del 244. No me animo a preguntarle si lo entendieron, me imagino que más de uno está dando vuelta en la cabeza, pero léanlo, vuelvan a mirarlo, lo volvemos a charlar, tenemos muchas clases por delante, y van a tener ahora el PowerPoint como para poder mirarlo también ahí. Estos supuestos especiales son solamente fusión y escisión, ¿no? No, son todos los que yo, Gisela, son muchos más. Todos los mencionados en el último párrafo del 244. Profe, ¿son supuestos especiales porque implican la modificación del contrato? Son supuestos especiales porque implican una modificación sustancial del contrato. Porque hay otras modificaciones del contrato que no son tratadas en supuestos especiales. ¿Está? La ley elige, Sí, perfecto. dentro de las modificaciones del contrato, las que entienden más estructurales y dice, bueno, en estos casos tiene que haber más gente de acuerdo. Y plantea esto. Si ya internalizaron el concepto, les tiro un pequeño dato más. Obviamente que en segunda convocatoria de asamblea extraordinaria no va a poder haber mayoría. Porque en segunda convocatoria de asamblea extraordinaria hay un 30%. Y acá necesitan más del 50% de capital social. ¿Está bien? Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que esta es una parte, tiene otras complejidades? Bueno, esto es parte de esas complejidades. No es imposible, pero hay que tomarlo con tiempo, hay que tener tiempo de mirarlo, entenderlo, volverlo a ver, para captarlo en profundidad, porque si no, cuando te hacen una pregunta, se te nubla todo. ¿Seguimos? Una consulta. Dale, Andrés. Si tengo 100 votos y necesito 51 para que voten, pero hay 30 abstenidos, volviendo a lo anterior, Sí. ¿se aprueba la decisión o no se aprueba? Si tenés 51 votos, sí. Pero son 30 abstenidos. Si vos tenés 51 votos, no importa que hagan los otros 49. Y si no llego a los 51, sí. No Si no llegás a los 51, no hay decisión. O sea que el abstenido no se cuenta. Eso está discutido. Y si hay abstenidos, porque yo escuché que eran abstenidos porque querían y abstenidos porque los obligaban a abstenerse. ¿Es lo mismo? En realidad es lo mismo, pero hay toda una discusión que yo hoy no se las quise plantear porque es más compleja, pero que la vamos a ver, sobre cómo se computa el voto del abstenido.
Básicamente, hay quienes dicen, la discusión es sobre si el voto, si el abstenido se lo computa para el quórum o no. Yo entiendo que si vos entendés que quórum es algo que se verifica al momento del acto de la constitución de la asamblea, todo lo que firmaron el libro de asistencia dieron quórum. Y por lo tanto, ahí directamente la única cuenta que tenés que hacer es si de los que firmaron el libro de asistencia tenés el 51% de los votos o no. Y no te complica más. Y Perfecto, gracias. cualquier cosa que te digan, vos lo defendés con la explicación de, mira, para mí el quórum es originario al momento de la Constitución, lo dice el 243, y por lo tanto, si después uno se fue, si se abstuvo o pasó cualquier cosa, a mí no me interesa. Si yo tengo mayoría absoluta de presentes en el libro de asistencia, decido cualquier cosa. Perfecto, Es una gracias. posición clara, aunque no sea la que todos aceptan. También pasa en esta segunda parte que hay temas que no tienen una verdad absoluta, mucho más que en la primera. Entonces, si ustedes entienden un concepto claro, lo dicen, lo defienden y lo explican, va a estar bien, pero tienen que poderlo defender. Si vos no lo podés defender, no es claro si lo estás sabiendo o estás diciendo algo inseguro y después lo cambiás. Por eso yo se lo estoy explicando bien, estoy diciendo de acá surge, es esta interpretación, son estas las variantes de interpretación. Y acá aparece, digamos, en la línea de lo que planteaba Andrea, acá el punto, fíjense chicos que volvemos a un tema central del funcionamiento del órgano de gobierno. El órgano de gobierno funciona a través del principio mayoritario. Esto implica que cuando hay una mayoría que vota en un sentido, la sociedad decide, la sociedad emite su voluntad. Y por lo tanto esto implica que hay otros socios, otros accionistas que pueden no estar de acuerdo, que no fueron, que fueron y se abstuvieron, que fueron y votaron en contra. Pero como la ley tiene la regla de que cuando se alcanza una determinada mayoría, decidió la sociedad, el funcionamiento del órgano de gobierno funciona por el principio mayoritario. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley, el legislador, reglamenta una manera de evitar los abusos en el funcionamiento del principio mayoritario. ¿Y cómo plantea esa cuestión? Lo plantea a través de la posibilidad de impugnar las decisiones del órgano de gobierno cuando sean violatorias de la ley, del estatuto, del reglamento. Eso dice el artículo 251. Es un tema que derivado de este ustedes van a ver y que cuando lo vean vamos a profundizar. Es un tema que indica que la Asamblea decide por mayoría absoluta de votos presentes, pero los que no contribuyeron a la mayoría tienen un derecho a controlar lo resuelto por mayoría a través de un mecanismo de impugnación judicial, que debe hacerse dentro de un plazo de 90 días, de 3 meses en realidad, de 3 meses desde la clausura de la Asamblea. O sea, si la Asamblea pasó un cuarto intermedio, el inicio del cómputo del plazo va a ser cuando terminó la Asamblea. Desde ahí se cuenta el plazo para impugnar. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. No vamos a profundizar en este punto porque no nos alcanza el tiempo. Total, son cosas de repaso que las vamos a seguir viendo. Yo les puse acá un acta de asamblea de un tema que estoy trabajando. Lo único que hice por cuestión de privacidad de las personas es borrar los datos personales de la gente. Solo para que se tengan una identificación, vemos acá que hay 2 socios, un tal Martín y una tal Marisol.
Y esta es un acta de asamblea ordinaria. Lo que quiere decir que cuando ustedes siguen los puntos de orden del día, deberían tener un orden que de alguna manera más o menos tendría que estar guiado por el 234. Es el que dice cómo es una asamblea ordinaria y qué temas deben ser tratados. Mírenlo. Después les hice unas preguntas muy sencillas, pero de entendimiento, para que las sigamos debatiendo. Mi idea es que estos temas, si quieren, me los van mandando por WhatsApp y vamos opinando ahí, pero puntualmente le damos un remate el viernes que viene. Entonces, los viernes vamos dedicándonos a entender la materia, a explicar conceptos que puedan ser confusos, y los jueves vamos avanzando con lo que a mí me corresponde avanzar del programa. ¿Les parece útil así? ¿Les sirvió esta clase o quieren volver a otro sistema? Opinen. No, es mejor. No, es mejor así. Bien. Bueno, me alegra esto. Me pareció a mí que iba a ser mejor, sobre todo porque en esta parte hay que entender cosas. Entonces, bueno, ya que hay un apoyo contundente de esta forma, seguimos de esta manera. Gracias. Bueno, chicos, yo les subo, estas clases de repaso no las subo al campus, pero se las mando al WhatsApp y les mando el PowerPoint al WhatsApp del grupo. Bueno, chao, nos vemos. Chao, Gracias, gracias. hasta luego.